Uno de los temas que más desata discusiones en cualquier religión es el uso y el manejo del dinero. Y en el caso del cristianismo, un punto de álgida discusión y debate es el diezmo. Esta separación del 10% de los bienes que debe ser entregada a Dios entra en discusión hoy en día sobre su vigencia. ¿Se debe seguir diezmando? ¿Se debe no diezmar nunca? ¿Cuál es el rol del diezmo y las ofrendas en la vida de la iglesia hoy en día? Es un tema que hay que tratar y honestamente yo nunca lo había hecho en el canal porque a nivel académico esto honestamente no suele estar mucho en discusión. Pero creo que ha llegado la hora y es por eso que en este video voy a explicar qué es el diezmo según el texto bíblico, qué es lo que vemos que sucede en el Nuevo Testamento con respecto al diezmo y las ofrendas y por lo tanto cuál es el rol que tiene el diezmo y las ofrendas el día de hoy. Todo esto, evidentemente, a la luz del texto bíblico, así que si este tema te interesa, quédate hasta el final para entender y tener un sustento bíblico de estos argumentos que suelen estar en discusión muchas veces. Y si eres nuevo aquí, mi nombre es Bruno y en ese espacio comparto contenido bíblico y teológico para aprender más de la Biblia. Y lo primero que hay que entender con respecto al diezmo es qué es. Y el diezmo es una reglamentación, es una regulación que vemos para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que indica que cada familia, que todo Israel, debe separar el 10%, el diezmo, de sus bienes y entregarlo a Dios. Esto de forma tangible y ejecutable, entregándolo a la tribu de los levitas, de los de Leví. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, cuando los judíos se establecen en una sociedad como vemos que está tipificada y regulada a través de esta ley civil en el Antiguo Testamento, esta ley civil, moral, ética que viene agrupada todo junto en Éxodo y en Levítico, vemos que esto se reglamenta de esta forma. Entonces el diezmo no es algo más sofisticado que esta entrega de bienes a Dios. Y esto es lo que vemos en Deuteronomio, por ejemplo. E indispensablemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Lo que se ve en este pasaje es no solo la indicación explícita para el pueblo de Israel. Recordemos que Deuteronomio va dirigido a la segunda generación de Israel, a esa generación que no vio a Dios sacarlos de Egipto, sino que son los hijos de ellos los que no han visto esos milagros, y sin embargo se mantiene la estipulación del diezmo, porque el propósito, y esto es lo que dice el final del pasaje que acabamos de ver, el propósito es, por una parte, algo teológico, algo espiritual, que es reconocer que todo lo que tenemos, todo lo que el pueblo de Israel tenía en ese momento, todo era dado por Dios. Porque Israel, al pasar el desierto, ya se había repartido la tierra y tenían campos, era una sociedad ganadera, agricultora, y por lo tanto el resultado de su trabajo eran estos productos, estos bienes, vino, granos, ganadería, agricultura. Estos eran los resultados de su trabajo. Y lo que la Biblia nos dice es que en reconocimiento de que la productividad de ese terreno, de ese ganado, viene de parte de Dios, en agradecimiento a eso y en reconocimiento a eso, el 10% debía ser entregado. Era una muestra de gratitud que estaba tipificada por ley, porque recordemos que la sociedad de Israel era una teocracia. Dios era el que guiaba todo esto y estipulaba las leyes morales, éticas, civiles para el pueblo de Israel. Ese es el propósito teológico, digamos, detrás del diezmo. Ahora, eso no es todo lo que hay. Además de eso, hay un sentido práctico. Cuando Israel cruza el desierto, llega a su tierra y se reparte en todas las tierras, todas las tribus de Israel reciben un pedazo, una porción, a excepción de los levitas, a excepción de la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque la tribu de Leví era la tribu de sacerdotes. Ellos estaban encargados de la administración del tabernáculo. Y por lo tanto, al no tener una tierra, sino que al estar encargados de eso, a ellos les correspondía parte de ese diezmo. Es lo que vemos en Números en el Antiguo Testamento. Y aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces, la dinámica era, todo el pueblo de Israel, a excepción de la tribu de Leví, tenía una forma de producir, sea ganadera o sea a través de la agricultura, y el 10% de todo eso era dado a los levitas que no tenían un terreno y trabajaban sirviendo en el tabernáculo de reunión.
Esa es la dinámica fundamental del diezmo. Además de eso, habían otros tipos de diezmos, como por ejemplo el de la ayuda a los huérfanos y las viudas. Recordemos que en la sociedad de Israel, en esa época, las mujeres, los huérfanos y las viudas no tenían los mismos derechos que hoy en día tenemos. No siempre hemos tenido el mismo tipo de estipulaciones y por lo tanto la ley indicaba que había que separar cada cierto tiempo algo para ayudar a esta gente que estaba desahuciada, que eran los marginados de la sociedad. Y es lo que vemos también en el texto bíblico. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda, que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces había esa estipulación de que nuevamente Dios, Jehová, era el que estaba en control de la bendición de la productividad de tu tierra, pero además una parte de ella debía ser separada para los huérfanos, para las viudas, para los extranjeros, para todos los marginados. Ahora, todas estas citas son del Antiguo Testamento, en donde nuevamente tenemos una sociedad que es una teocracia. Esto está estipulado de forma obligatoria, reglamentaria. Es la forma en la que Dios ha estipulado que la sociedad judía debe funcionar en ese momento. ¿Esta estipulación tiene un propósito eterno? Sí. Reconocer que lo que tienen es gracias a Dios. Esa es la verdad teológica central que vemos acá. Pero es una estipulación civil, es una estipulación para el pueblo de Israel en un tiempo. Pero ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? Hay aquí un punto central en donde todos los cristianos coincidimos o por lo menos debemos coincidir. Jesús es la regla de no solo nuestra fe, en el sentido de que nadie es salvo si no declara a Jesús como Señor y Salvador, como dueño de su vida, lo que implica que Jesús sea Dios, sino que Jesús es también quien nos muestra cómo interpretar correctamente el texto bíblico. Jesús cumple la ley del Antiguo Testamento, él es la representación de Moisés y los profetas, hace milagros como Elías, cumple toda la ley y por lo tanto es el cumplimiento de Moisés, funge de esta figura, además de la figura mesiánica, evidentemente. Pero Jesús es el cumplimiento de toda la ley, de todas las profecías. Como Mesías que es, cumple todo esto. Esto es un punto clave, porque Jesús nos va a informar qué estipulaciones se han cumplido en él, cuáles continúan y cuáles no. Como por ejemplo el sacrificio de los animales, las estipulaciones de comida. Vemos en el Nuevo Testamento que se indica que esto ya no es necesario mantenerlo vigente porque era una señal tipológica de que Jesús iba a venir, de este Mesías que se iba a sacrificar. Este sacrificio ya no es necesario, por eso los cristianos hoy en día no sacrificamos animales, porque en el Nuevo Testamento, a la luz de Jesús mismo, vemos que esto ya no es necesario. Esto es algo que, digo, en general, hasta donde yo tengo entendido, todos los cristianos lo entendemos y lo aplicamos de diferentes formas en la interpretación bíblica. Entonces, ¿cómo interpretamos esto a la luz de los diezmos? Bueno, vemos claramente que en el Nuevo Testamento Jesús hace énfasis en este propósito teológico eterno central del diezmo. El propósito del diezmo no era una tipificación civil simplemente. El propósito del diezmo siempre fue evidenciar una gratitud y evidenciar nuestra dependencia de cara a Dios. Y Jesús mismo lo dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús les dice que cumplir el diezmo y no cumplir su voluntad, la voluntad de Dios, revelada a través de los profetas y a través de los escritos y los libros de Moisés, lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento, no tenía sentido. Había que cumplir las dos cosas. El propósito central del diezmo era este propósito de gratitud y dependencia a Dios. Por lo tanto, debía venir acompañado de un cambio actitudinal. Y esto es lo que en este caso los fariseos no están haciendo. Y más bien lo que enfatiza Jesús en el Nuevo Testamento es mantener este propósito teológico, esta verdad central eterna de dar para reconocer lo mismo que vemos en el Antiguo Testamento. Todo lo que tenemos es producto, es consecuencia de la bendición de Dios y todo lo que tenemos, todo lo que hemos podido generar y producir viene en absoluta dependencia de Dios. Es un acto de gratitud y es un acto de reconocimiento a nuestra dependencia de el único y verdadero Dios que nos guarda y que está en control de todo el universo. Es lo que vemos en el texto bíblico. En 1 Corintios dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según lo que haya prosperado, guardándolo
para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo está instruyendo que según la prosperidad, según la productividad, según el resultado del trabajo de cada uno, se ofrende. Vemos aquí que si bien ya no está estipulado este diezmo, este 10%, el propósito se mantiene igual. Dios no cambia sus principios eternos. El principio es el mismo. Según como hayas producido, da lo que está en tu corazón como reconocimiento a Dios, como agradecimiento a Dios, como sujeción a Dios. El propósito se mantiene. Lo mismo vemos más adelante cuando Pablo mantiene el principio de la siembra y la cosecha, mismo principio del Antiguo Testamento. Si tú das escasamente, vas a recibir escasamente. Él lo dice en 2 Corintios. Por esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El principio teológico se mantiene, lo que cambia es la estipulación. Ya no estamos bajo una sociedad teocrática donde el pueblo de Israel tiene como rey a Dios y más adelante reyes. Ahora estamos en el tiempo de la iglesia, donde Jesús es muy claro y dice, den según como se propuso en su corazón. No hay una estipulación civil legal porque la iglesia no es una nación, la iglesia no es una estipulación nacional, civil, no es eso. La iglesia es el conjunto de todos los santos, conformado por absolutamente todos los creyentes. Entonces no hay una estipulación legal porque no somos Israel. Hay un cambio con la venida de Cristo donde Él nos informa que esto ha cambiado. La iglesia es esta nueva creación donde estamos todos los creyentes, todos los que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, que viene en el momento de la conversión. Y finalmente también en el Nuevo Testamento Pablo hace alguna mención de que el propósito de las ofrendas durante el tiempo de la iglesia es para el sostenimiento de la obra de la iglesia misma, porque hay gastos y hay cosas prácticas, y dado que el principio se mantiene nuevamente, la utilidad simplemente cambia, pero es el uso, no es el principio se mantiene exactamente igual. Pablo lo dice en su carta a Filipenses. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El principio nuevamente se mantiene. Entonces, ¿qué hacemos y qué tenemos a la luz del texto bíblico revelado acá? En el Antiguo Testamento el diezmo es obligatorio, es estipulado de forma obligatoria porque estamos viendo una ley en una sociedad regida por la moral, la ética civil, por una estipulación de parte de Dios de cómo debe funcionar la sociedad israelita. En el Nuevo Testamento, en cambio, tenemos que Jesús es muy claro, Pablo también, en enfatizar que ya no estamos bajo esa regulación. La iglesia no es Israel. Y esto es sumamente claro. Por lo tanto, aunque se mantenga el principio de gratitud, el principio de dependencia, el principio de absoluta bendición de parte de Dios y por consecuencia retribución en gracias, ya no existe obligatoriedad. En consecuencia, el diezmo, a la luz del texto bíblico, hoy en día no es obligatorio. Cualquier persona que les diga que el diezmo es obligatorio está mintiendo. Esto es simplemente falso, objetivamente falso. Y uno de los motivos, como dije al comienzo del video, por el que, a pesar de que este canal tiene 3 años, nunca había tocado este tema, no es por lo que se pueda decir o lo que alguna gente pueda no estar de acuerdo, porque eso honestamente a mí nunca me ha interesado mucho, sino es porque esto, honestamente, a nivel académico, teológico, es un tema cerrado, ni siquiera es un tema de discusión. Esto es muy claro a la luz de la Biblia. Los únicos que suelen afirmar que el diezmo es obligatorio son honestamente estafadores, son pseudopastores que buscan enriquecerse del Evangelio. El diezmo no es obligatorio, no hay pasaje alguno, no hay análisis alguno que sostenga esto, no resiste el menor análisis. Ahora, ¿cómo queda el diezmo hoy en día? Si alguien me pregunta y si quiere mi opinión, el diezmo hoy en día, en mi opinión, queda como un punto de referencia. La regla hoy en día es dar conforme a lo que tu corazón dispone. Eso es la regla. Hay que ofrendar. Dios es muy claro en eso, en diferentes pasajes. Y el principio, como les digo, eterno, incluso en el Antiguo Testamento, es ese. Da conforme a lo que Dios te ha dado. No existe obligatoriedad. Ahora, si alguien me pregunta, pero Bruno, ¿cuánto doy? Mira, un punto de referencia que tenemos es el diezmo. ¿Tiene que ser 10%? No. Puede ser 9, puede ser 9, puede ser 11, puede ser 11. Puede ser el número que quieras. Es lo que tu corazón disponga. Un punto de referencia es el diezmo, pero nuevamente no es una obligación. Y es por eso que muchas iglesias y muchas personas diezman. No por obligación, sino porque dicen, mira,
ese es el punto de referencia que veo en el texto bíblico, me voy a coger a ese. Así que ese es el tema del diezmo. Espero que este video les haya servido, les sea útil. Y como siempre, si esto ha sido de bendición, sígueme para aprender más de la Biblia. Bendiciones.